Dark City, autogestionando el aire web. ¿Cómo están? Bienvenidos a la Dark City. Esta es una entrevista con Belén Altamirano, la directora de Palabras Degolladas, un documental sobre Alfonsín Storni en Coronda. ¿Cómo estás, Belén? Hola, ¿cómo están? Un placer estar acá en esta radio, que la verdad que me encanta lo que están haciendo, ya los vengo escuchando, así que me encanta que haya una propuesta así en Coronda. Bueno, Los felicito de verdad. muchísimas gracias y es un placer tenerte para esta entrevista sobre el estreno acá en Coronda de este documental. ¿Querés contarnos un poco cómo fue el estreno oficial el año pasado y cómo va a ser el estreno ahora acá en Coronda? Dale. Mira, el estreno oficial fue a principios de marzo del año pasado, justo antes, una semana antes de que caiga la pandemia, lo cual no esperábamos que pase, nadie se lo imaginó. Así que medio zafamos. Fue como, para mí el estreno fue hermoso, fue hacerla llena en el Cine América, acá en Santa Fe. Y bueno, fue algo re esperado por mucha de la gente del equipo y la gente involucrada en el proyecto y gente interesada también en la vida de Alfonsina. Así que, bueno, nada, dijimos unas breves palabras, habló el equipo, hablé yo y bueno, presentamos el corto y la verdad que fueron muy buenas repercusiones. Y bueno, después teníamos pensado un montón de otros estrenos, de hecho, en Coronda, también nos han invitado en Paraná, Rosario, incluso se estaba gestionando Buenos Aires, y bueno, cayó la pandemia, Claro. lamentablemente, pero lo bueno, lo positivo es que pudo viajar el documental, de hecho está viajando actualmente por varios festivales internacionales, lo cual, bueno, fue una re buena noticia. Ahora está en Italia, de hecho, en un festival que está en Palermo. Así que re bien Alfonsina viajando por el mundo. El, y bueno, el estreno acá era obviamente algo que teníamos la deuda, obviamente que yo quiero que se vea, que es donde la historia acontece. Así que muchas expectativas. Esperemos que encontrarles a todos allí. Yendo un poco en profundidad con ese punto, digamos, ¿qué significado tiene estrenarlo acá en Coronda y un poco, digamos, cómo se relaciona Coronda con el contenido del documental? Bueno, y el significado es todo porque, bueno, en realidad el título es Palabras degolladas, Alfonsina Storni en Coronda, es parte del título y es, digamos, la excusa en la cual yo empiezo a investigar. Esto es un proyecto muy largo, no sé si quieren que les cuente Sí, sí, cómo fue que queremos saber surgió, todo. pero tiene que ver, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con eso que vos decís, el significado, y bueno, esto es una idea que surgió hace mucho tiempo, a principios de cuando yo estaba estudiando en el ISPA. Yo hice un trabajo práctico, 2005, y esa fue como el puntapié, que bueno, cuando yo me enteré que demolieron la casa, me quedó picando la idea y dije, tengo que hacer algo con esto. O sea, en realidad fue como la demolición de la casa, fue como el disparador. Y bueno, a la vez en esa época yo empecé a leer más su literatura, yo también había estudiado letras, y entonces, bueno, me motivó por ese lado, me motivó por ella, digamos, por Alfonsina artista. Y bueno, cuando me enteré lo de la casa, su estadía allí, empecé a investigar sobre eso. Entonces fue mi primer encuentro con Coronda. Digamos, obviamente yo viví en Coronda, por los que no lo saben, viví 7 años allí en mi infancia. Y de hecho vivía a 2 cuadras de la casa de Alfonsina, digamos, la casa donde ella se hospedaba, que era una pensión, que es la que demolieron. Y bueno, ese recuerdo siempre me quedó. De hecho, yo jugaba en esa casa abandonada, me acuerdo. Y tengo como pequeños recuerdos que fui como enlazando. Y cuando, bueno, me enteré de la demolición y decidí ir para allá para empezar a investigar, bueno, empecé a recolectar algunos testimonios. En esa época hablamos con la Tila, que nos recibió con las manos abiertas y nos dio un montón de información, la cual atesoramos. Eh, y bueno, pudimos hacer una entrevista a ella. Y en esa época también le hicimos una entrevista a Juan Cruz Jiménez. Eh,
Y bueno, fue en ese momento que hicimos ese pequeño trabajo práctico que se trataba más que nada de la demolición de la casa y de la figura de Alfonsina Storni allí. Digamos Entonces esa que fue como la primera idea, ¿no es cierto? ese trabajo práctico fue la semilla Sí, de la cual germinó todo lo que fue después este documental, sí, sí, muchos tal años cual. después. Muchos años después, que para mí en realidad pasaron volando, no puedo creer que sean muchos años después, pero sí, lo son, pasaron volando, y bueno, a mí me pasó toda la carrera, me pasó la tesis, me pasó otros proyectos que por suerte vinieron y que yo agarré, y bueno, pero esa idea de hacerlo bien, digamos, entre comillas, me quedó latiendo, hacerlo bien en el sentido que, bueno, que había sido un trabajito práctico, que, bueno, no estaba en las mejores condiciones técnicas, y que esa idea yo quería tratar de hacerla un poquito más profesional, entre comillas. Y Y, bueno, esa idea germinó en 2014 cuando yo empecé a escribir el guión y dije, bueno, voy ahora a contarlo desde otra perspectiva, no hacer la demolición de la casa ahora la excusa, sino que bueno, yo quiero hablar de Alfonsina, mujer, artista, mujer luchadora de la época, todo lo que a mí, digamos, me interesaba contar sobre ella, ¿no es cierto? La mujer que yo admiraba, la artista que yo admiraba, y su paso por Coronda, ¿no es cierto? Que es la excusa, que un poco el hilo de la trama del documental. hab- Pero como empecé a investigar un poco más sobre su figura, pude encontrar otro lado de Alfonsina que yo no conocía y que en general no se conoce, que digamos que es su lado de la prosa periodística. Ella escribía en periódicos de la época, y bueno, tenía estos escritos que eran muy sarcásticos para la época, y bueno, a mí me reinteresó ese lado, y bueno, pude contar con el testimonio de Tania Diz, que es una investigadora del CONICET que había hecho un artículo sobre ella, y bueno, eso vino como, también fue como antes de presentar el proyecto, que yo ya tenía el guión, surgió que vino Tania Diz a Coronda, y eso fue como decir, bueno, se están alineando los planetas para que haga esto. Filmamos esa parte justo antes de haberlo presentado a Espacio Santafesino, que después tuve la grata noticia de poder ganar ese concurso. Entonces, cuando ya presentamos el proyecto, ya teníamos eso filmado, como un teaser, digamos. Y bueno, después se terminó de armar, ¿no es cierto? Ya teniendo, por lo menos, contando con un pequeño presupuesto y pudiendo ir a filmar allá y también varias partes que se filmaron acá. y digamos, es como una perspectiva bastante diferente a la que se suele tratar en cuanto a lo que es la vida de Alfonsina. Sí, tal cual. Yo no he visto solamente una película, ficción, y creo que hace poco también hicieron un documental en Canal Encuentro. Pero claro, todo lo que vi se aborda, digamos, desde su adultez. Esto es algo que no vas a ver en ningún lado porque cuenta, digamos, de cuando ella tenía, digamos, o sea, el paso de Coronda, ella tenía 18, 19 años. Y sus primeros escritos, que son los que están reflejados en un poco quise, ¿no es cierto?, que se refleje la poesía de ella también en el documental, con las recreaciones, también son de su primera época, que no son las más conocidas, digamos, por ahí, lo más conocida de ella, por ahí La Loba, Hombres Necios, y esa etapa, y esta es como la primera etapa, un poquito más desconocida. Y Y la también, prosa periodística que no era nada conocida, digamos. y también, digamos, en cuanto a lo que es su forma de ser como mujer en la época, también aborda como todo ese lado, digamos, que tampoco está muy visto en otros trabajos sobre ella. Sí, tal cual. Yo no, o sea, seguramente en esta de Canal Encuentro algo de eso se debe reflejar, ¿no es cierto? Porque ya es la Alfonsina adulta. Y de hecho, lo que yo cuento acá de Alfonsina, digamos, su testimonio de acá, obviamente que no era la Alfonsina que fue después, ¿no es cierto? Entonces, un poco lo que yo hago es un juego entre lo que fue después, su figura, ¿no es cierto? Porque todos estos años que pasaron también marcaron a los habitantes de Coronda, digamos, que
un poco su figura traspasó por haber estado allí. Entonces me parece que por eso, digamos, la combinación de entre lo que fue ella viviendo allí, que fue muy poquito, y después lo que fue Alfonsina, post Coronda, digamos. Acá estoy con Francisco, que querés preguntarle algo a Belén acerca del documental, del estreno. No, la verdad que yo estaba escuchando. Sí, hola, ¿se escucha? Bueno, mira, la verdad que yo estaba escuchando y me parecía muy interesante, ¿no? La mirada de un Alfonsín Storni diferente, ¿no? Como también planteabas por algún momento de la charla, de que ya no es la Alfonsín Storni que conocemos todos, sino que es una mirada adolescente de un Alfonsín Storni que no muchos conocen y no muchos saben que también estuvo por Coronda. Sí, yo no lo diría como la mirada adolescente de Alfonsina, porque en realidad yo hablo de Alfonsina Storni, su figura ya después lo que fue, ¿no es cierto? Cuento que estuvo en Coronda, y digamos, y su testimonio es lo que en realidad relatan les corondines, porque no, eso no hay otra, ¿no es cierto? No, nadie te lo puede decir. Pero es lo que a mí me interesaba también que se represente, digamos, las distintas voces, no solamente la voz de Tania Diz, que por ahí es una especializada del CONICET, que hizo un artículo sobre ella, también están las voces de historiadores como Juan Cruz, bueno, Fernando Rollero, y también me interesaba que esté la voz de gente, digamos, que conoce a Alfonsina por el inconsciente colectivo y porque es de Coronda y porque alguna vez le hablaron de Alfonsina. Entonces eso es lo que trato, digamos, de jugar, que haya distintas voces. Pero no diría que es, digamos, la Alfonsina adolescente, porque no, de eso hay muy poco, digamos. A mí me interesaba como un poco contraponer su figura con la Alfonsina que estuvo ahí, digamos, y con lo que marcó a sus habitantes. Bueno, el 18 de febrero se estrena el Carancho Triste Palabras Degolladas, Alfonsina Storni en Coronda. No sé, Celeste, Francisco, ¿quieren agregar algo más? Sí, yo por acá, nos vamos pasando el micrófono. No, te estaba escuchando atentamente y creo también, ¿no?, en la importancia que es mostrar en Coronda justamente este documental en el que muestra por ahí otra verdad, me parece. Según tengo entendido, Alfonsina, digamos, no fue muy bien recibida en Coronda. Claro, sí, sí, realmente cuenta otra verdad, como vos decís, en el sentido de que hay todo un mito, digamos, de lo que es Alfonsina Storni, lo que es su figura como poetisa y como la poeta romántica que murió por amor. Y bueno, a mí eso es lo que me interesaba un poco desmitificar, lo cual no es nada así, ¿no es cierto? Ella murió de cáncer, se suicidó, pero por dolor no aguantaba más. Uh-huh. Entonces, me interesaba, digamos, un poco romper con esa idea de la Alfonsina romántica y tratar de dar a conocer otro lado de Alfonsina, y que también a la vez es el lado que no se conoce en Coronda, ¿no es cierto? Porque por ahí... claro, como mencionabas hoy al principio, ¿no?, es este lado periodístico de ella, que por ahí nosotros la conocemos más como una poeta, y no con otro tipo de escritos o otro tipo de laburos que ella pudo haber llegado a hacer en ese momento. Sí, o sea, es una prosa periodística, digamos, dentro de diarios en el cual ella escribía, ¿no?, notas muy sarcásticas, ¿no? Siempre sobre la sociedad, uh-huh, sobre todo sobre el lugar de la mujer. Uh-huh. Entonces, eso es lo que a mí me interesaba contraponer con su figura, la figura, digamos, que le construyeron de la poeta romántica, que es la que perdura hoy en día, la que en general seguramente la gente va a esperar encontrarse, ¿no?, cuando totalmente busca Alfonsina. Pero bueno, ella era mucho más que eso. Te quería preguntar, como siendo este trabajo hecho tan desde lo personal y tan, o sea, pensado en ser filmado y mostrado en Coronda, ¿cómo lo ves ahora que está andando por el mundo, que está recibiendo premios en otros países? Y si querés contar un poco en qué festivales estuvo y
y cómo fue toda esa trayectoria ahora internacional del documental. Sí, mirá, y lo veo muy contenta, la verdad muy contenta de que haya sido recibido el documental, muy bien recibido en festivales. Te puedo nombrar, a ver, soy muy mala para los nombres, pero el primero es Live Off, que es, digamos, tiene sede en realidad en distintas ciudades del mundo, la que yo salí seleccionada es en Londres. Después una que es Le Pif, perdón, porque no sé bien el nombre. Esta es de Francia. Después es del que está actualmente. Para dejarme que no me sé bien el nombre. Es de Italia. No, encima tiene un Bueno, pero nombre ya re tenemos un difícil. recorrido Inglaterra, Francia, Italia. Sí, sí. Ya es Sí, un por montón. suerte, digamos, ha sido es un montón. Sí, ya es un montón quedar seleccionado para festivales internacionales, lo cual, o sea, a mí me puso muy contenta. A mí, como corondino, lo que me flashea es pensar que en festivales de alrededor del mundo está saliendo imágenes y personajes de Coronda por todos lados, más allá de, digamos, de todo lo que ya hablamos de Alfonsina y que es lo principal, ¿no? Sí, 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 es re loco, realmente muy, muy loco. Sí, ahí me estaba olvidando de uno que es Global Network, que también tiene como sedes internacionales, digamos, a distintas ciudades. Todo esto por la plataforma Film Freeway, que digamos vos podés inscribir tu obra y podés inscribirte a algunos festivales y si quedás seleccionado en algunos te convocan, digamos. Lo cual también fue toda una experiencia para mí porque, digamos, o sea, esta es un proyecto que, digamos, la producción básicamente está a mis hombros. Entonces un poco fui conociendo y aprendiendo de esto, no es algo que yo ya había hecho, digamos, es la primera vez que un corto mío tiene un recorrido así que bueno, para mí también fue toda una experiencia muy positiva. Experiencia completamente distinta y además de, digamos, del reconocimiento de los festivales, ¿recibiste algún mensaje, alguna propuesta, alguna opinión del documental desde alguna parte del mundo? Hasta ahora no, más que el recorrido, veremos. Claro. Sí, muchas repercusiones acá, que por suerte ha sido, de hecho, para mí superó, digamos, todas las expectativas que yo tenía, digamos, ya de por sí en el estreno yo no lo podía creer, la sala llena con un montón de personas felicitándome, diciéndome que le había gustado muchísimo, o sea, gente que fue realmente, que yo me daba cuenta que realmente les había gustado, eso ya para mí es un montón. Y un valor Y nada, muy, también muy simbólico, muy importante, el hecho de reivindicar la figura de Alfonsina en Coronda, nada más y nada menos. Volviendo un poco a la proyección del 18 de febrero. Sí, sí, tal cual, sí. O sea, es como que en el momento que pensé esto también dije, creo que Alfonsina se merece un homenaje. Totalmente. Y bueno, traté de darle el mejor homenaje que pude. Bueno, vamos cerrando. Muchísimas gracias, Belén, por haber conversado con nosotros. Seguramente tenemos mucho más que conversar cuando vengas a estrenar la peli. Totalmente. Pero bueno, 18 de febrero en el Carancho se va a estar proyectando Palabras degolladas a Alfonsina Storni en Coronda. Belén, cualquier cosa que quieras agregar. 21 horas, entrada libre y gratuita. Bueno, sí. Y bueno, los llevar espero, sus reposeras, sus que no mantitas, llueva. ¿no? Sí, espero que sí. Eso también tengo que ver cómo es, porque para mí es nuevo, así que vamos a ver cómo es. Sí, seguro va a ser muy lindo la proyección de este documental. Belén, muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo para Estación Dark City en esta entrevista. Y bueno, nos vemos el 18. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Gracias. Sí, espero verles a todos ahí, a todos. Un beso grande. Bueno, muchísimas gracias y esperamos que sea un éxito. Dark City, autogestionando el aire web.